Hay algunos temas relacionados con la política específicamente y esta nueva suerte de confrontación que hay entre el gobierno a través de su bancada y la Asamblea Nacional como institución, pronunciamientos también que tienen que ver con el desempeño y el rol de la Fiscalía en determinados casos vinculados con la mafia albanesa, lo que dijera el día de ayer un periodista que me parece que no ha descubierto el agua tibia, sino que es algo sobre lo cual muchos medios de comunicación, periodistas, analistas lo han venido y lo hemos venido mencionando y denunciando, de que acá hay una infiltración tal del narcotráfico que se ha dado el lujo y se ha permitido, sobre pretexto de la carente institucionalidad que tiene el país, de la frágil, débil, casi inexistente institucionalidad que tiene el país, lavar dinero en donde más se puede lavar, pues si no es en el sistema financiero, por millones de dólares. Y claro, la pregunta es, ante eso, más allá de las respuestas reactivas por un lado, coyunturales por otro, mediáticas y tibias de la Fiscalía. Primero, ¿qué ha hecho la Fiscalía, por un lado? Y después, ¿para qué están y qué es lo que deberían hacer? Bueno, no hacen nada, pero ¿qué es lo que han hecho estos años instituciones como la famosa Unidad de Análisis Financiero, UAFE, o la Superintendencia de Bancos, ¿no? Son preguntas realmente elementales que nos hacemos los ciudadanos y que saltan en estos días cuando se empieza a mencionar que son millones de dólares los que habría movido un sector de la mafia, además. No todo el espectro que opera ahora ilegalmente en el país y que está vinculado a un negocio que es muy próspero, pero así como próspero también ilegal, ilícito, que es el narcotráfico. Y vale recordar también que en este país, hasta noviembre del año pasado, hubo un presidente que era banquero. Y que antes de que empiecen a revelarse estos secretos a voces, ¿no? Creo que vale recordar que entre enero y febrero del 2023, CELAC publicó una investigación en la que se establecía que en el sistema financiero regular ecuatoriano no menos de 3.500 millones de dólares ilegales circulaban, lo cual nos hace creer, como lo habíamos dicho en ese entonces, y hoy yo me sostengo en eso, de que vivimos una suerte de ficción económica los ecuatorianos en los últimos años, dada la falta de inversión pública, la casi inexistente e imperceptible inversión privada. Es increíble que todavía el sistema financiero ecuatoriano se mantenga muy bien, con muy buena salud, cuando incluso por las últimas medidas económicas que han adoptado los gobiernos, especialmente, que ha hecho que se encarezca más todavía la vida de los ecuatorianos, creo que la capacidad de ahorro que tenemos los ciudadanos en este país se ha visto sumamente golpeada. Pero los bancos han tenido unos niveles de crecimiento impresionantes durante los últimos años, incluido el año de la pandemia, que es probablemente cuando peor nos fue a los ciudadanos en este país. Pero antes quería plantearles a ustedes la discusión y la conversación con respecto de un tema que ayer a mucha gente le incomodó, le inquietó, y por supuesto a nosotros también. Y es que se revela un caso más, y este vendría a ser el caso aislado 100.000. Irónicamente lo digo, ¿no? Pero ya casos aislados, como en algún momento pretendían romantizarlos, decorarlos o llamarlos, de integrantes de la fuerza pública relacionados con actividades ilegales. Así les decían, ¿no? Aparecía un policía metido en el robo de carros, caso aislado.
se daba el caso Bernal, donde un oficial de policía, teniente Cáceres, asesina a su esposa, caso aislado. Aparece por ahí otro que asesina también a su expareja fuera de una UPC en Ibarra, caso aislado. Y así casos aislados un montón. Tampoco hay que caer en el plano simplón de generalizar, no, pero son muchos los casos aislados. Este es el caso aislado 100.001 de integrantes de la Policía Nacional que eran parte ahora de los tiguerones y que habrían secuestrado a una familia en Guayaquil. En lo que va del 2024, 381 policías han sido dados de baja o tienen sumarios administrativos por ser parte de bandas criminales o delitos como el secuestro extorsivo. 381 policías en lo que va del año. Eso quiere decir que si es que habría terminado ya el 2024, serían más de un policía por día que ha sido dado de baja. Todavía estamos 23 de agosto, todavía ni siquiera termina el año. Y a estas alturas 381 policías han sido dados de baja o tienen abiertos sumarios administrativos por estar relacionados con bandas criminales o por cometer delitos. En un hecho casi insólito, señalan los medios de comunicación, 3 policías, entre ellos un subteniente, conformaban una banda más de secuestro extorsivo en Guayaquil y al servicio del grupo criminal Los Tiguerones, principal responsable de este delito en el noroeste de la ciudad. La manera en que operaban estos 3 agentes fue explicada en detalle por el propio comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zárate, este jueves 22 de agosto durante una rueda de prensa. Los hechos fueron así. El pasado 19 de agosto una familia entera, padre, madre e hija, fueron interceptados por motos policiales cuando salían del Parque California, una zona industrial del norte de Guayaquil. Ataviados con sus cascos, chalecos y ropa policial, los agentes detuvieron a la familia para indicarles que estaban haciendo un falso operativo. Además, los engañaron al decirles que el carro de la familia había sido reportado en un secuestro y que por ello debían acompañarlos hasta el cuartel policial. Pero en el camino los falsos agentes detuvieron a la familia cerca de Sociovivienda y a la fuerza trasladaron a madre e hija hasta otro vehículo con rumbo desconocido, mientras que el padre de familia fue abandonado en la vía. De inmediato comenzaron las llamadas telefónicas al padre para que entregue $1.000.000 a cambio de sus familiares. Según relató Zárate, quien antes dirigió el distrito policial de la zona 8 que cubre Guayaquil, Durán y San Borondón, debido a que el hombre denunció el hecho, la unidad anti-extorsivos inició las investigaciones. Un día después, la UNACE llevó adelante 4 allanamientos y logró la ubicación de las 2 mujeres quienes estaban recluidas en una vivienda de Flor del Bastión, barrio perteneciente al distrito Nueva Prosperina. ¿Quiénes eran los policías capturados? En el operativo de liberación de las 2 mujeres, la policía detuvo a 7 sujetos acusados de secuestro extorsivo. Entre los detenidos, 3 agentes en servicio activo de la Policía Nacional. 3 policías que están todavía en funciones, o estaban. Uno de los policías es un subteniente con 2 años de servicio, nada más y nada menos que además se trata de un oficial de policía, un subteniente. Es decir, se formó también en la escuela de policía, Alberto Enríquez Gallo, en donde Cáceres asesinó a María Belén. Subteniente de policía. Otro es un cabo segundo con 8 años en la institución y que antes ya fue sancionado por evasión en un hecho que involucró a un detenido. Y el tercer capturado también es un cabo segundo de 36 años. En un allanamiento se incautaron prendas policiales, armas de dotación de la Policía Nacional, 2 autos, 13 celulares y 2 motos de la institución. El general Zárate, comandante de la policía, reconoció que hasta agosto del 2024, un total de 381 uniformados han sido dados de baja o tienen abiertos sumarios administrativos por estar involucrados en delitos o tener conductas inapropiadas. Creo que cabe hacerse la pregunta en este caso específico, cuando hay 381 policías
dados de baja y con sumarios administrativos, ¿cuánto de esto se le ha informado a la ciudadanía? ¿Cuánto de esto se le ha dicho al país? ¿Y qué tan transparentes terminarán siendo estos trámites y estos procesos que deberían decantar en una severa depuración de la policía, que es algo sobre lo cual también nosotros venimos conversando desde hace mucho tiempo atrás? Poco y nada se dice sobre esto. Más vale lo que se ve y lo que se ha tratado durante los últimos meses, más todavía desde que el país, por decisión del gobierno del señor Noboa, entró a esta suerte de guerra contra la delincuencia, el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, el terrorismo y todo lo que ustedes quieran. Es una permanente campaña para tratar de recomponer o de arreglar y de mejorar la imagen de la institución policial, que eso finalmente es lo único que les termina importando, la imagen institucional. Pero si es que hay 381 malos elementos, unos han sido dados de baja, otros están con procesos administrativos abiertos, la pregunta es, ¿por qué estos sujetos entraron a la institución? ¿Y por qué no se dieron cuenta a tiempo de que eran malos elementos? ¿Y por qué no le dicen al país también con absoluta transparencia cuáles son los procedimientos que utiliza la policía para filtrar primero a la gente que entra a la institución y después para hacer seguimiento de los malos pasos que estarían dando estos uniformados? Por un lado. Y por otro, quiero que escuchemos lo que dijo en este espacio de entrevistas hace algunas semanas atrás José Serrano, ex ministro del Interior y quien por supuesto tiene mucha información con respecto al tema de la policía. Efectivamente, no es que solo hay intereses corporativos, sino que se han convertido en verdaderos estados dentro del Estado. La Policía Nacional, ellos hacen y deshacen con sus decisiones administrativas. Por ejemplo, solamente el tema de pases. ¿Cuánto nos criticaron por el tema de los pases? ¿Cuánto quisieron? ¿Cuánto desde adentro de la policía con ciertos grupúsculos, ¿no es cierto? Que yo sigo señalando que son entre 1.000, 1.500 policías en este momento los que por lo menos esos estarían vinculados al crimen organizado y los tienen ahí operando en la policía. La ministra pidió, entre paréntesis, rápidamente, Alexis, un listado, mandamos el listado de los primeros 15 policías. El primer policía, el mayor Córdoba, ya huyó. Llegó el listado y el mayor Córdoba ya huyó. ¿Quién es el mayor Córdoba? Obviamente es un vinculado a las estructuras criminales del narcotráfico y que estaba dirigiendo los puertos y la inteligencia antidelincuencial en los aeropuertos de Guayaquil, y le dieron el pase a Ambato, ya huyó. El señor ya no se presenta desde hace 3 semanas a trabajar, ¿no es cierto? Mire usted cómo son las cosas. Entre el tema, efectivamente, es cómo la ciudadanía va perdiendo la confianza también sobre sus instituciones, y en este caso en materia de seguridad ciudadana, sobre la propia Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Más allá, obviamente, de que nos presenten unos resultados de encuestas y nos digan que efectivamente esa imagen de alguna manera está en un porcentaje importante. Pero a lo que voy, Alexis, en realidad es que, mire, en el caso de Fernando Villavicencio, por ejemplo, ¿no es cierto? El teniente coronel Gaona dio la orden de que el capitán que estaba a cargo del operativo del seguimiento que se había venido dando desde hace 20 días antes a los sicarios de Villavicencio, ¿no? Porque eran también... Nos interesaba la primera parte. Ya después habrá tiempo para seguir hablando sobre la investigación del caso de Villavicencio. Ustedes oyeron que Serrano dio una cifra. 1.000 a 1.500 policías estarían involucrados y metidos en temas ilegales. Una institución que tiene algo así como 50.000 integrantes. 1.000 o 1.500. Acá, por palabras del propio comandante general, se sabe que hay 381 que han sido o separados o que están siendo investigados. Y yo sí quiero recalcar en la pregunta que formulaba hace unos minutos y que creo que deberíamos estar haciéndonos todos los ecuatorianos ahora mismo, y es: ¿qué está haciendo la policía para depurarse? Y creo que tiene que depurarse de manera urgente.
yo no sé si es que el dato que da Serrano es absolutamente certero, si son entre 1.000 y 1.500, porque, digamos, eso de la información que tiene Serrano, ¿quién quita y son más? ¿O son menos? Pero la cifra es escandalosa. ¿Se imaginan ustedes con 1.000 o 1.500 policías en este país? Operando como han operado estos 3 delincuentes que secuestraron a una familia, liderados por un oficial de policía. Y ojo que el nombre que menciona Serrano en esta intervención, que fue a inicios de este mes, por cierto, en este espacio, también habla de un oficial, habla de un mayor. En este caso, el del secuestro de la familia en Guayaquil, era un subteniente. Y saben una cosa que es absolutamente alarmante y preocupante de esto, es que a esas personas, a los policías, a los uniformados y también por supuesto a los militares, los 18 millones de ecuatorianos les estamos confiando nuestra seguridad. Entonces, a partir de este caso horrible que ha sucedido en Guayaquil, en adelante, cuando una familia vea que un patrullero o una motocicleta con uniformados, con policías, identificados como policías, les intercepten, van a poder confiar. Si un policía le va a decir al conductor, al padre de familia, acompáñeme, y le trasladan para otro lado, va a poder confiar, se va a ir con la policía. Indudablemente que no. Y esto tiene que ver muchísimo con justamente aquello, con el tema de la confianza. Los ciudadanos deberíamos, en un momento de tanta inseguridad, de tanta violencia, como el que está viviendo el Ecuador, por lo menos confiar en la fuerza pública, pero con una policía que tiene a estas alturas del año a 381 integrantes investigados o dados de baja, ¿cómo podemos generar nosotros algún sentimiento de confianza o depositar confianza en uniformados si no sabemos qué es lo que nos van a hacer? Y eso por no mencionar casos que han ocurrido en el pasado. Conversábamos hace unos días atrás con el doctor Juan Pablo Albán sobre el caso Fibeca, en donde la policía hasta el sol de hoy no ha podido responder por la desaparición de personas, o el caso Restrepo. Que sí, que son casos del pasado, pero están en la memoria de los ecuatorianos. Ya, perfecto, no hablemos de casos del pasado, hablemos de este, donde hay policías que están involucrados en el secuestro de una familia y extorsionándoles además para que esa familia pague $1 millón como rescate. Y claro, en respuesta a declaraciones como la de Serrano, que sí es un actor político, ahora mismo es un precandidato presidencial más de los 17 que hay, sale la ministra Palencia a defender irrestrictamente a la institución sin hacer ningún ejercicio de autocrítica. Y a propósito de este caso en particular, ayer muchos ciudadanos en redes sociales recordaban episodios que tampoco son muy del pasado, que son de la historia reciente de este país, cuando desde los medios de comunicación y desde el gobierno motivaban e incentivaban a celebrar a la Policía Nacional cuando apaleaba gente que salía a las protestas. Esta misma policía, que hoy tiene a sus integrantes siendo parte de bandas delincuenciales como los Tiguerones y procesados por delitos gravísimos como el secuestro y la extorsión, y algunos otros casos de policías vinculados con el narcotráfico, como se descubrió a partir de los casos Metástasis, Plaga, Purga y todos estos, en donde también hay oficiales de policía vinculados con el narcotráfico. A esa misma policía, los medios de comunicación, buena parte de la opinión pública, la política y los gobiernos de turno nos pedían y nos incentivaban que salgamos a aplaudirles en la tribuna de los Shiris durante las protestas de octubre del 2019 y de junio del 2022. Héroes de la patria. ¿Por qué? Porque salían a apalear ciudadanos
y porque después esa misma policía no ha sabido dar respuestas concretas, firmes a la delincuencia. Y ahora creo que en buena medida entendemos por qué no ha habido esa respuesta firme por parte de las instituciones de la seguridad pública de este país. Porque seguramente, y no van a ser todos, obvio que no, en una institución que tiene 50.000 hombres y mujeres, no voy a pretender creer que los 50.000 están metidos con el narcotráfico. Pero si son 1.000, 1.500, 2.000 o 3.000, ya es mucho. O si son 381 como hasta ahora, que han sido separados y sancionados, es mucho. Porque es terrible pensar que solo uno, ¿ya? Uno haya estado operando con los tiguerones, con los lobos, con Norero, con Fito, con todos esos delincuentes. Que uno haya estado operando y es malo. Estas cifras que ahora se conocen es terrible, es lamentable. Y creo que vale la pena insistirle a la ministra Palencia que ojalá cuando terminen todos los festejos, ella está en todos los festejos, cuando se iba Izurieta, en la foto de los festejos de la despedida de Izurieta, en las fiestas de Guayaquil, festejándole a Guayaquil. Bueno, ya, que se acaben los festejos, que por la consulta popular, foto con el presidente festejando, ya, que se acaben los festejos y que empiecen a darle respuestas al país. Y que nos diga, en serio, más allá de cada vez que piden aplausos para la fuerza pública por todo lo que hacen por la seguridad de los ecuatorianos, que ya vemos qué es lo que hacen, ¿qué es lo que están haciendo para depurar a la policía? ¿Qué es lo que están haciendo para tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía? Así, imposible. Lamentable lo que está pasando con la Policía Nacional. Este caso es terrible. Y quiero vincular también esto a propósito de la última ola a la que se subió a surfear el presidente Noboa, que es la de este caso muy particular de el joven Juliano Salazar. Juliano Salazar tiene 22 años, es estudiante universitario, y el pasado 7 de agosto 4 hombres lo interceptaron mientras se encontraba dentro de su vehículo estacionado en la avenida Rodríguez Chávez del sector de Urdesa en Guayaquil, un sector de los más bonitos que tiene Guayaquil además, donde hay, digamos, una zona comercial, restaurantes, bares, teatros, y es una zona también residencial, probablemente de los barrios más tradicionales de Guayaquil. Ahora infestado de delincuentes. Urdesa, que era además de los lugares donde la gente frecuentaba para salir a festejar los títulos del Barcelona y cosas por el estilo. Ahora hay muchos locales cerrados o con letreros de se vende o se arrienda en esta zona. Se los digo yo que estuve hace pocos días en Guayaquil. De acuerdo con el relato del joven y de los testigos, los hombres estaban armados y sustrajeron sus pertenencias luego de agredirlo. Cámaras de seguridad captaron el momento del robo y las imágenes se difundieron, junto con el pedido de familiares y amigos de Juliano, quienes llevaron adelante un plantón el 21 de agosto para pedir que el joven pueda defenderse en libertad. Juliano Salazar cumple prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Luego del robo, contó el joven, arrancó la marcha de su vehículo para buscar ayuda de un policía. Entonces se volvió a encontrar con sus asaltantes. Juliano señala que intentaron cerrarle el paso, por lo que él aceleró y chocó contra las motocicletas. Así fue como 2 de los 4 asaltantes murieron. Finalmente, en este caso, Juliano termina actuando en defensa propia. Tras lo sucedido ese 7 de agosto, Juliano fue detenido. El 15 de agosto, el juez encargado del caso ordenó su traslado al centro de detención provisional de la cárcel de Guayaquil. Eso generó preocupación en familiares y amigos, aseguran que temen por la vida del joven. Para que el juez haya tomado esa decisión, ¿saben qué debe haber ocurrido antes? Que un fiscal haya pedido la detención de Juliano.
y que un fiscal haya pedido ese tipo de medida preventiva, la prisión. Ergo, esto inicia con la intervención de un fiscal. Y claro, el juez acoge el pedido del fiscal. Fiscal que además obedece a la Fiscalía General, pues. Y ustedes saben perfectamente bien quién está a cargo de la Fiscalía General. La señora Diana Salazar, que durante la prueba oral que brindó en el Consejo de Participación Ciudadana de la Transitocracia, liderado por ese personaje de ingrata recordación para los ecuatorianos que es Julio César Trujillo, dijera que la regla es la prisión preventiva. O sea, la señora mete a la cárcel al que es y al que no es. Entonces el fiscal hace lo que le dijo su jefa que haga. La señora Salazar cree que hay que meter a la cárcel a todo el mundo. En este caso, un joven de 22 años que actuó en defensa propia, después de haber sido asaltado por 4 delincuentes y producto de ese atropellamiento, 2 de ellos fallecieron. Adicionalmente a esto, Juliano Salazar tiene una discapacidad, por lo que el 19 de agosto del 2024 su abogado solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. La audiencia de revisión de medidas será el lunes 26 de agosto en la mañana. El caso en su contra se inició por el delito de muerte culposa. Por esto podría enfrentar de 1 a 3 años de cárcel, según se establece en el Código Orgánico Integral Penal. Esto ha generado un debate al cual siempre llegamos cuando suceden casos parecidos. Había el caso, otra vez voy a pedirles a ustedes para que me refresquen la memoria, chicos. No estoy seguro si el apellido del policía era Ortega, pero hubo un policía, recordarán ustedes, que en el ejercicio de su deber disparó su arma y asesinó a Ortega, ¿no es cierto? Gracias, Esteban. Asesinó a los delincuentes o al delincuente. Y ahí se generó un debate parecido, aunque no es lo mismo, porque en este caso estábamos hablando de un uniformado, acá estamos hablando de un civil, Juliano Salazar. Y es esto de defenderse frente a los delincuentes. Y el presidente, como les decía yo hace un momento, el señor Noboa, se subió a la ola, ¿no? A surfear, en este caso, para lograr coyunturalmente una serie de apoyos, porque acá, digamos, va a tener mucho terreno Noboa como para poderle sacarle provecho a esta situación, porque es una conversación que genera muchas tensiones y en donde chocan algunas visiones que tienen que ver con la intolerancia que hay de una gran parte de la población en este momento a todo lo que tiene que ver con la violencia y la delincuencia y la inseguridad, porque en realidad los ecuatorianos estamos asustados, con miedo, y estamos hartos de la inseguridad. Entonces sí, yo soy absolutamente consciente, más allá de que no defiendo esas posturas, pero soy respetuoso de las mismas, porque creo que tienen todo el derecho de pensar como quieran, de gente que cree que hay que tomar la justicia por su propia mano. Y yo sí no soy de los que cree que tenemos que llegar a este asunto de la ley de la selva. El problema es que llegas a ese nivel cuando no hay instituciones, cuando la justicia es una justicia corrompida y cuando tienes un Estado además ausente. Y un Estado ausente que cuando está presente tiene policías corruptos y delincuentes como estos que eran miembros de los Tiguerones que terminaron secuestrando a una familia. Entonces, cuando pasa eso, cuando tienes un escenario tan caótico como ese, donde no confías en la justicia y donde además el Estado tiene agentes policiales corruptos y delincuentes como estos, no te queda otro camino, dicen algunos, que tomar la justicia por tus propias manos. Insisto una vez más, visión muy particular, más allá de que también estoy, como muchos de ustedes, harto de la inseguridad que enfrenta este país, yo no creo en la ley de la selva. Pero el presidente ayer publicó en sus redes sociales:
No seré un testigo pasivo de la indolencia y la incoherencia de un sistema que procesa a un joven universitario por defender su vida y la de sus acompañantes cuando fue agredido por 4 delincuentes armados. Hoy, ese joven está siendo procesado por el delito de muerte culposa. Es increíble que la víctima de la delincuencia sea ahora el procesado. Eso no es justicia. Los delincuentes, quienes amenazan la paz y la tranquilidad de la gente, quienes roban y matan con violencia, deben ser procesados por la ley y no al revés. He dispuesto que la Secretaría Jurídica de la Presidencia brinde todo el acompañamiento y la asesoría necesaria al equipo legal de Juliano Salazar, quien está sometido a un proceso injusto, pues su inocencia y libertad está en juego por un sistema de justicia caduco e ilógico. Lo mínimo que debería buscarse en esta instancia son medidas sustitutivas de la prisión preventiva por su discapacidad, figura que en otros casos los jueces no tienen impedimento en otorgar. Tú defendiste sin miedo tu vida y la de quienes te acompañaban. Ten por seguro que si la justicia te falla, tendrás el indulto presidencial. Lo que dice en buena medida el señor Noboa es la verdad. Hay un sistema de justicia caduco e ilógico. Pero ¿qué pasa con las autoridades que están al frente de ese sistema caduco e ilógico? Les relaté lo del tema de la fiscal, lo que ella creía que debería pasar en un proceso. Prisión preventiva para todas y todos. Es la fiscal la que su gobierno y su bancada ahora pretenden defender a como dé lugar. La que cree que hay que meter a la cárcel a todo el mundo, incluido a gente que actúa en defensa propia, como este joven Juliano. Es increíble que la víctima de la delincuencia sea ahora el procesado. Eso no es justicia. Por supuesto que no es justicia. Los delincuentes, quienes amenazan la paz y la tranquilidad de la gente, quienes roban y matan con violencia, deben ser procesados por la ley y no al revés. Ok, totalmente de acuerdo con el señor Noboa y con el ofrecimiento de indulto y todo lo que quiera. Pero aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. El problema de origen es la inseguridad. Si este país sería seguro, si este país no estaría en guerra, si este país no habría cedido terreno al narcotráfico como lo ha hecho durante los últimos 8 años. Si este país tendría funcionando los radares que los propios militares mandaron a dinamitar. Si este país no tendría policías corruptos como los que secuestraron una familia en Guayaquil. Si este país tuviera un gobierno responsable. Lo sucedido el 7 de agosto no habría sido posible, presidente Noboa. El problema de origen aquí no es la justicia corrompida, que es una de las consecuencias del absoluto abandono que ha sufrido este país durante los últimos 8 años, y que es el producto y el resultado del descalabro y de la desinstitucionalización a la que le han llevado al país durante los últimos 3 gobiernos, incluido el suyo. El problema de origen es la inseguridad. Si a Juliano no le hubieran asaltado, él no se habría visto en la obligación de atropellar a los delincuentes. Ese es el problema de origen, presidente Noboa. A ese problema es al que usted tiene que atacar y es el que tiene que resolver. El problema es que de momento no está haciendo mucho. Porque, por ejemplo, usted con la publicidad millonaria de su gobierno nos habla de un plan Fénix que no existe. Y no porque lo diga yo, porque me da la gana de decirlo. No, es porque aquí y en muchos otros espacios más de información, de entrevistas, alcaldes como el de Durán, el de San Borondón y otras ciudades más, le han dicho al país que el plan Fénix es una ficción, que no existe. Entonces, para que no hayan más Julianos, usted, presidente, su ministra del Interior, su ministro de Defensa y todos los encargados del asunto relacionado con la seguridad tienen que garantizarnos precisamente eso a los ecuatorianos, seguridad. Porque lo otro, ¿sabe qué va a pasar, presidente Noboa? Que esto va a convertirse en una suerte de efecto cascada, pues no se va a terminar nunca. Y ya no va a ser solo Juliano. El día de mañana, alguna persona en un país en el que, por cierto, los sectores
más extremos de las derechas vienen hablándonos desde hace rato de libre porte de armas, por ejemplo. Saca un arma frente a un par de delincuentes o un grupo de delincuentes, dispara, mata a 1, 2, 3 delincuentes, lo que sea. Y además acá está clarísimo que la vida de los delincuentes para muchas personas no vale nada. Son delincuentes. Creen que viven así, fueron formados así, que no tienen posibilidad de recuperarse y de rehabilitarse. Está clarísimo que acá ya dejamos de pensar y de creer que hay o debería haber un sistema de rehabilitación. No, son delincuentes, viven como delincuentes, tienen que morir como delincuentes. Eso es lo que nos han pretendido imponer durante los últimos años. ¿A través de qué? De los relatos, de las narrativas, ¿no? Entonces mañana saque el arma una persona, dispara y mata a 1, 2, 3, viene y estará esperando su indulto. Y ya no será Juliano, será Pepito, y pasado mañana será Juanito, y pasado mañana más y más y más. Creo que por muy buena que sea la intención suya, presidente, pero creo además tiene que ver mucho esto con el ánimo, insisto, que hay de una gran parte de la población de que está harta de los delincuentes y de lo que quisieran es borrarles del mapa a los delincuentes, a los ladrones, a los narcotraficantes, a los extorsionadores, a los chantajistas, a los vacunadores, etcétera. Es tratar de aprovechar esa coyuntura política y electoreramente sin darse cuenta que lo que podría usted generar es un severo problema al futuro. Porque mañana, si yo veo delincuentes, atropello, voy a estar esperando el indulto del presidente. Así que, más allá de la buena intención que pueda tener, creo que debería tener mucho más cuidado con lo que en el fondo podría provocar una decisión como estas, o una mención siquiera como estas, porque se puede, insisto, generar una vez más una sensación de absoluta impunidad en el país y vamos a empezar a matarnos los unos a los otros, ¿no? Porque, ojo, capaz y no son ni delincuentes, estaba actuando en defensa propia. Entonces, como estaba actuando en defensa propia, también que un vecino vino a reclamarme sobre un asunto, yo saco el arma y le disparo. No sé si vieron el otro día un video, circuló. Esto había ocurrido en algún país de Centroamérica, creo. No tengo ahora mismo, les insisto que me está fallando la memoria, claro dónde fue. Pero un conflicto entre vecinos terminó en que uno de ellos sacó el arma y le disparó a su vecino y lo asesinó. Violencia doméstica, que es una además de las violencias que más estadísticas genera. Antes de llegar a este momento que hemos vivido, la violencia doméstica era el número 1 con respecto al tema de muertes violentas. Entonces, como mi vecino me vino a insultar o lo que sea, puso una estaca 1 metro adentro de mi domicilio y yo estaba actuando en defensa propia, le disparé. Quiero el indulto, presidente. Insisto una vez más, como conclusión, por muy buena que pueda parecer la intención del presidente, el precedente por lo menos podría resultar nefasto, más allá de lo que digo, es una buena intención.